Un joven noble es arrastrado por sus propios hermanos. Lo encierran en una torre fortificada. Pasan meses, súplicas, amenazas, promesas de poder. Nada funciona. Entonces, en un último intento por quebrar su voluntad, le envían una mujer, hermosa, seductora, instruida para destruir su vocación desde lo más humano. Tomás de Aquino toma un tizón ardiente, lo levanta como espada. La mujer huye, y con ese fuego traza una cruz en la pared de piedra. ¿Qué llama interior puede resistir el asedio de la familia, el deseo de la carne y la promesa de gloria terrenal? ¿Qué convicción sostiene a un hombre cuando el mundo entero conspira para arrancarlo de su camino? Esta es la historia del doctor Angélico, del genio que unió fe y razón cuando ambas parecían enemigas irreconciliables, del prisionero que se liberó no escapando de la torre, sino conquistándola desde dentro, del buey mudo, cuyos mugidos, como profetizó su maestro, llenarían el mundo entero. Esta es la historia de Tomás, que eligió la pobreza sobre el poder, el estudio sobre la espada y el silencio final sobre la fama eterna. Europa tiembla en el siglo XIII, no por invasiones bárbaras ni plagas devastadoras, sino por algo más sutil y peligroso: las ideas. Aristóteles ha regresado. Durante siglos, sus obras permanecieron perdidas para Occidente, preservadas solo en traducciones árabes. Ahora vuelven a circular en París, Bolonia, Oxford, y con ellas regresa una pregunta explosiva que sacude los cimientos de la cristiandad. ¿Puede la razón humana, sin revelación divina, conocer la verdad? ¿Puede un filósofo pagano que murió 3 siglos antes de Cristo enseñar algo válido a los cristianos? ¿O acaso la filosofía es veneno disfrazado de sabiduría? Las universidades recién nacidas se convierten en campos de batalla intelectual. Algunos maestros proclaman que Aristóteles prueba que el mundo es eterno, que el alma no es inmortal, que Dios no conoce las acciones individuales. Si la razón conduce a esas conclusiones, ¿entonces la razón es enemiga de la fe? Otros responden con condenas. Prohíben a Aristóteles, queman sus libros, declaran que la filosofía es soberbia humana, que solo la Escritura y los padres de la Iglesia merecen confianza. Europa se parte en dos: los que defienden la fe negando la razón, los que defienden la razón negando la fe. Y en medio de esa fractura, en un castillo de piedra en el reino de Nápoles, nace un niño que construirá el puente. Tomás nace hacia 1225 en Roca Seca, fortaleza de la poderosa familia Aquino. Su padre es conde, sus hermanos, guerreros del emperador, su linaje, noble hasta la médula. Todo en su entorno grita poder, influencia, dominio. Pero Tomás es diferente desde niño. Mientras sus hermanos juegan con espadas de madera y sueñan con batallas, Tomás se sienta en los rincones del castillo y observa. Silencio, contemplación, preguntas que no corresponden a su edad. No pregunta quién es Dios como otros niños que buscan historias de milagros y profetas. Tomás pregunta algo más profundo, más inquietante. ¿Qué es Dios? No quién, ¿qué? Como si buscara la esencia misma, la naturaleza última de la realidad, como si su mente infantil ya intuyera que detrás de todo lo visible debe existir un fundamento invisible, y ese fundamento tiene nombre. La familia reconoce en él una inclinación religiosa. Perfecto, puede ser útil. Lo envían como oblato a la abadía de Monte Cassino, una de las más prestigiosas de Europa. Allí Tomás aprenderá disciplina, latín, liturgia, canto gregoriano, y algún día, si Dios y la familia lo permiten, será abad, un cargo digno, poderoso, político. Tomás tiene 5 años cuando entra al monasterio. Aprende los salmos de memoria, lee a San Benito, a San Agustín, a los padres del desierto. Descubre el ritmo de la vida monástica. Ora et labora, oración y trabajo, silencio y comunidad. Pero la historia irrumpe violentamente. La guerra entre el Papa y el emperador Federico II convierte Italia en campo de batalla. Monte Cassino, que durante siglos fue refugio de paz, queda expuesta. Los monjes temen un asedio, evacuan a los niños. Tomás, a los 14 años, es enviado a Nápoles para continuar sus estudios, y ese traslado forzoso será providencial, porque Nápoles no es Monte Cassino. Nápoles es caos creativo, es puerto donde confluyen culturas, es ciudad donde cristianos, judíos y musulmanes intercambian no solo mercancías, sino ideas. Y sobre todo, Nápoles tiene una universidad joven, inquieta, donde circulan textos prohibidos en otros lugares. Allí, en aulas bulliciosas, Tomás descubre a Aristóteles.
No el Aristóteles domesticado de los manuales eclesiásticos, el Aristóteles completo, su física, su metafísica, su lógica implacable, su forma de pensar que no acepta nada sin demostración, que exige rigor en cada paso, que construye conocimiento como se construye una catedral, piedra sobre piedra, argumento sobre argumento. Tomás queda fascinado, no porque Aristóteles sea pagano, sino porque ve en él algo que faltaba: método, estructura, la capacidad de ordenar el pensamiento con precisión quirúrgica. Y entonces descubre algo más, algo que cambiará su vida para siempre. En Nápoles hay dominicos. La orden de predicadores apenas tiene 30 años de fundada. Son frailes mendicantes, pobres radicales que han renunciado a toda propiedad, pero no son simples mendigos, son intelectuales en llamas. Predican en las plazas, debaten en las universidades, estudian con ferocidad porque creen que la verdad se defiende conociendo, no solo creyendo. Tomás los observa, los escucha y reconoce en ellos lo que su alma busca: misión, estudio, pobreza, fuego. A los 19 años toma la decisión que destrozará a su familia. Ingresa a la orden de predicadores. No pide permiso, no negocia, simplemente viste el hábito blanco y negro de los dominicos y desaparece. Cuando la noticia llega al castillo de Roca Seca, es como si hubiera muerto. Su madre, Teodora, una mujer de hierro acostumbrada a mandar, no puede creerlo. Su hijo, destinado a ser abad de Montecassino, mendigando por las calles, renunciando a poder, riqueza, influencia, todo por una orden de frailes pobres. Esto no puede permitirse. Teodora contacta a los hermanos mayores de Tomás, soldados en el ejército del emperador. Les da una orden clara: detengan al traidor, tráiganlo de vuelta, por las buenas o por las malas. Los hermanos Aquino interceptan la comitiva dominica que lleva a Tomás hacia el norte, camino a París. Lo arrancan de sus hermanos en religión, lo arrastran de vuelta a casa y lo encierran en la torre del castillo familiar en Monte San Giovanni Campano. No es una prisión cualquiera, es aislamiento total. Tomás pasa más de un año encerrado en esa torre, vigilado día y noche, sin contacto con los dominicos, sometido a presión constante. Primero vienen los halagos. Su madre lo visita. Le habla con voz suave: Tomás, hijo mío, piensa en tu futuro. Puedes ser grande en la iglesia, cardenal, obispo, abad de una abadía poderosa. ¿Por qué desperdiciar tu inteligencia mendigando? Dios te dio talento para gobernar, no para arrastrarte. Tomás no responde, solo ora. Entonces vienen las amenazas. Sus hermanos le gritan, lo llaman ingrato, traidor al linaje. Si persiste en esta locura, será borrado de la familia. No heredará nada, quedará solo, pobre, olvidado. Su vocación será su ruina. Tomás sigue sin ceder. Memoriza pasajes de la Biblia, estudia teología con los libros que logra conseguir, se fortalece interiormente mientras el mundo exterior conspira para quebrarlo. Y entonces, en un acto de desesperación final, la familia recurre a lo más bajo. Le envían una prostituta. La mujer entra a la torre, hermosa, instruida para seducir. Su misión es clara: destruir la castidad de Tomás, manchar su vocación, demostrar que su santidad es pose, que es solo un hombre como cualquier otro. Tomás la ve entrar, entiende inmediatamente lo que está ocurriendo, y algo arde en su interior. No es ira, no es desprecio, es fuego más antiguo, más profundo. Se levanta, camina hacia la chimenea, toma un tizón ardiente, lo levanta como espada flamígera. La mujer retrocede, aterrada, huye de la habitación, y Tomás, con ese mismo fuego, traza una cruz en la pared de piedra, una marca permanente, un juramento grabado en roca. Esa noche, exhausto, se duerme, y según la tradición, 2 ángeles se le aparecen en sueños y le ciñen un cordón blanco alrededor de la cintura, símbolo de pureza perpetua. Cuando despierta, sabe que la batalla ha terminado. La familia ha perdido. No pueden quebrarlo, no pueden comprarlo, no pueden seducirlo. Tomás es inamovible. Y finalmente, después de más de un año de cautiverio, Teodora cede, lo deja ir, pero no con honor. Lo hacen escapar por una ventana, como si fuera un prisionero común, para salvar las apariencias. Tomás desciende por una cuerda y cae en brazos de los hermanos dominicos que lo esperan abajo. Sale de esa torre no debilitado, sino templado, como hierro que ha pasado por el fuego y salido más fuerte. Ahora el camino está despejado. Lo envían con el maestro más grande del continente.
Alberto Magno, que enseña en Colonia. Alberto es un genio enciclopédico. Filósofo, teólogo, científico natural, ha comentado toda la obra de Aristóteles. Sabe botánica, zoología, alquimia, astronomía. Es el hombre que está demostrando que un cristiano puede estudiar la creación con rigor científico sin traicionar la fe. Tomás llega a Colonia y se sienta en las aulas como un estudiante más. Apenas habla, camina con lentitud, su cuerpo es grande, pesado, sus movimientos, deliberados. Sus compañeros empiezan a llamarlo el buey mudo de Sicilia. Se burlan de él, creen que es lento de mente porque es lento de cuerpo. Uno incluso se ofrece a explicarle las lecciones, creyendo que no entiende. Pero un día, durante una disputa académica, Alberto pide a Tomás que exponga un argumento complejo, y Tomás habla. No con retórica florida, no con arrogancia, habla con claridad cristalina, diseccionando el problema, distinguiendo términos, presentando objeciones, respondiendo con precisión quirúrgica. El aula queda en silencio. Alberto sonríe y pronuncia las palabras que pasarán a la historia. Lo llamáis buey mudo, pero os digo que los mugidos de este buey resonarán por todo el mundo. Profecía que se cumplirá con exactitud aterradora. Con Alberto, Tomás no solo aprende contenido, aprende método, el arte de leer con paciencia, de comprender antes de criticar, de presentar las objeciones con honestidad como si fueran propias antes de responderlas, de reconocer la verdad donde quiera que se encuentre, incluso en autores paganos o musulmanes. Esa disciplina intelectual se convertirá en el sello distintivo de toda su obra. Después de años en Colonia, Tomás es enviado a París. París no es simplemente otra ciudad, es la capital intelectual de la cristiandad. Su universidad es el campo de batalla donde se libran las guerras más importantes del pensamiento. Maestros brillantes chocan con maestros brillantes. Las ideas se defienden en disputas públicas, donde una lógica débil significa humillación total. Tomás llega en medio de un conflicto brutal. Los maestros seculares atacan a las órdenes mendicantes. Los acusan de robar puestos académicos, de ser hipócritas que predican pobreza pero viven de limosnas, de sembrar división en la universidad. Tomás debe defender a su orden. Escribe tratados, participa en disputas y lo hace sin insultos, sin ataques personales, solo con argumentos que desarman a sus oponentes por pura fuerza lógica. Se convierte en maestro regente, enseña teología y empieza a escribir. Primero comentarios, luego tratados independientes, y entonces, en un acto de audacia intelectual sin precedentes, comienza 2 obras monumentales que transformarán el pensamiento cristiano. La primera es la Suma contra los gentiles. No es una obra para creyentes, es un diálogo con quienes no aceptan la autoridad de la Biblia, con musulmanes que respetan a Aristóteles pero niegan la Trinidad, con judíos que esperan otro Mesías, con filósofos que buscan verdad solo con razón. Tomás construye un argumento en 4 libros. Primero demuestra, solo con razón natural, que Dios existe, que es único, que es eterno, inmutable, omnipotente. No cita escrituras, no apela a milagros, solo usa lógica aristotélica pura. Luego, muestra que la creación, la providencia, el orden del universo, todo apunta a un creador inteligente. Y solo después introduce los misterios de la fe, Trinidad, encarnación, redención, pero no los presenta como contradicciones de la razón, sino como verdades que la razón no puede alcanzar por sí sola, pero que tampoco contradicen. Son como luz que sobrepasa la vista humana sin negarla. El mensaje es revolucionario. Fe y razón no son enemigas. Son como 2 alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad, pero la obra cumbre, la catedral intelectual definitiva, es la Suma teológica. Tomás la concibe como un manual completo para estudiantes de teología. Quiere ordenar todo el conocimiento cristiano de forma sistemática, respondiendo a todas las objeciones, clarificando todos los misterios, construyendo un edificio de pensamiento tan sólido que pueda resistir cualquier ataque. La estructura es genial. Cada artículo sigue el mismo patrón. Primero presenta las objeciones, las mejores, las más fuertes, las expone con honestidad, como si él mismo las defendiera. Luego cita una autoridad en sentido contrario, escritura, padres, concilios. Entonces viene su respuesta, precisa, distinguiendo conceptos, mostrando dónde está el error en las objeciones. Finalmente responde a cada objeción individualmente, una por una,
sin dejar cabos sueltos. Este método no es frialdad académica, es humildad intelectual en su máxima expresión. Tomás no teme al argumento contrario, no lo ridiculiza, lo toma en serio porque busca verdad, no victoria. Divide la suma en 3 partes. La primera trata de Dios, su naturaleza, sus atributos, la creación. La segunda, del hombre, su fin último, las virtudes, los vicios, la gracia, la ley. La tercera, de Cristo, la encarnación, los sacramentos, el camino de salvación. Cada tema es diseccionado con precisión quirúrgica. ¿Tiene Dios cuerpo? ¿Pueden los ángeles pecar? ¿Es la mentira siempre mala? ¿Puede haber guerra justa? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo obra la gracia? Nada queda sin examinar. Nada se da por obvio. Y lo asombroso es la velocidad. Tomás dicta a varios secretarios simultáneamente, alterna entre temas. Escribe comentarios a Aristóteles mientras trabaja en la Suma. Responde consultas, predica, enseña. Su capacidad parece sobrehumana. Algunos lo atribuyen a genio puro, otros ven en ello don divino. Probablemente es ambas cosas, pero en medio de esta producción titánica, Tomás nunca pierde de vista lo esencial. No escribe para impresionar, escribe para iluminar. No busca fama académica, busca servir a la verdad. Y la verdad que defiende es radical en su simplicidad. Dios creó el mundo bueno. La razón humana es don divino que puede conocer verdades reales. La fe no destruye la razón sino que la eleva. Las criaturas no son ilusiones, son reflejos reales, aunque imperfectos, del Creador. Esta visión reconcilia lo que otros separan, cuerpo y alma, materia y espíritu, naturaleza y gracia, filosofía y teología. Tomás construye un sistema donde todo tiene lugar, donde nada se desprecia, donde la creación entera canta la gloria de Dios. Los años pasan, la fama de Tomás crece, es reclamado en París, en Italia, en Nápoles, enseña, escribe, disputa, predica. Pero entonces, en diciembre de 1273, algo ocurre. Tomás está celebrando misa en la capilla de San Nicolás, en Nápoles. Durante la consagración, en el momento de elevar la hostia, queda inmóvil, como si viera algo invisible para todos los demás. Cuando termina la misa, está visiblemente transformado, perturbado, silencioso de forma diferente al silencio habitual. Su secretario, Reginaldo de Piperno, le ruega que continúe trabajando. La Suma Teológica está incompleta. Falta terminar la tercera parte. Hay tanto por escribir aún, pero Tomás niega con la cabeza y pronuncia palabras que resuenan como trueno. No puedo más. Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. Paja. Toda la Suma contra los gentiles. Toda la Suma Teológica. Miles de páginas de argumentos brillantes, de distinciones sutiles, de síntesis magistrales. Paja. No porque sea falso, sino porque es infinitamente insuficiente ante la realidad que ha contemplado. Tomás ha llegado al límite de las palabras, ha tocado el borde de lo indecible, y ante eso, el único lenguaje posible es el silencio. Deja de escribir. La Suma queda incompleta, y nunca volverá a tomarla. Meses después, el Papa Gregorio X convoca un concilio en Lyon. Tomás es requerido, debe asistir, llevar sus conocimientos, participar en las deliberaciones. Emprende el viaje a pesar de su debilidad creciente, pero no llegará. En el camino, golpea su cabeza contra una rama caída. La herida no parece grave, pero su cuerpo ya estaba exhausto. Enferma gravemente. Lo llevan a la abadía cisterciense de Fossanova. Allí, consciente de que la muerte se acerca, pide los últimos sacramentos. Los monjes le traen el cuerpo de Cristo. Tomás, desde su lecho, pronuncia su última gran confesión de fe, no con argumentos de 500 páginas, con palabras sencillas, directas. Te recibo, precio de la redención de mi alma. Por amor de ti estudié, velé, me fatigué, te he predicado y enseñado. Nunca dije nada contra ti. Si algo dije mal, lo someto a la corrección de la Santa Iglesia Romana. El 7 de marzo de 1274, con 49 años, Tomás muere. Su cuerpo es sepultado en Fossanova, pero su pensamiento apenas comienza a extenderse. Primero viene la resistencia. En 1277, apenas 3 años después de su muerte, el obispo de París condena algunas proposiciones que parecen inspiradas en Tomás. Otros prelados lo siguen. El tomismo es visto con sospecha, pero los dominicos defienden a su hermano. Argumentan, clarifican, distinguen, y lentamente la marea cambia.
Empiezan a reportarse milagros en su tumba, curaciones inexplicables. El proceso de canonización se abre. Testigos declaran sobre su vida de oración, su humildad, su caridad. En 1323, el Papa Juan XXII lo canoniza. Tomás de Aquino es declarado santo, y no se detiene ahí. En 1567 es nombrado doctor de la Iglesia. En 1880, León XIII lo declara patrono de las escuelas y universidades católicas. Su pensamiento se convierte en referencia oficial de la teología católica. Pero más allá de títulos eclesiásticos, el legado de Tomás trasciende instituciones. Ha demostrado que un cristiano puede pensar con rigor sin traicionar la fe, que la razón no es enemiga de Dios sino regalo suyo, que la filosofía puede servir a la teología sin destruirla. Ha construido un puente entre Atenas y Jerusalén, entre Aristóteles y Cristo, entre la academia y el altar. Y quizás lo más importante, ha mostrado un método de diálogo que el mundo necesita desesperadamente. Tomás nunca ridiculizó a sus oponentes, nunca los caricaturizó. Presentaba sus argumentos con honestidad, a veces mejor de lo que ellos mismos los presentaban antes de responderlos. Buscaba verdad, no victoria, y por eso su obra sigue viva. Hoy, 750 años después, la Suma Teológica sigue estudiándose. Filósofos ateos la respetan. Teólogos de todas las denominaciones la consultan. Universidades seculares la enseñan. Porque Tomás no escribió propaganda, escribió pensamiento riguroso, y el pensamiento riguroso no envejece. Pero quizás su lección más profunda no está en lo que escribió, sino en lo que dejó de escribir. Cuando vio algo mayor que sus palabras, tuvo el coraje de callar. Reconoció el límite de la razón sin negarla. Abrazó el misterio sin abandonar la inteligencia. Ese equilibrio es su verdadero legado. En un mundo que oscila entre extremos, entre racionalismo que niega el misterio y fideísmo que niega la razón, Tomás sigue siendo faro. No porque tenga todas las respuestas, sino porque hizo las preguntas correctas, porque escuchó antes de hablar, porque amó la verdad más que su propia reputación, y porque al final, cuando tocó el borde de lo inefable, eligió la adoración sobre la explicación. ¿Qué es Dios? Esa pregunta que hizo de niño lo persiguió toda la vida. Escribió miles de páginas intentando responderla, y al final descubrió que la respuesta definitiva no cabe en palabras, solo en silencio, solo en amor, solo en entrega total. Tomás de Aquino, el genio que unió fe y razón, nos deja una lección paradójica. La inteligencia más brillante conduce finalmente al asombro, el conocimiento más profundo desemboca en adoración, la palabra más precisa se rinde ante el misterio. Y ese misterio no destruye la razón, la completa, la eleva, la lleva a casa, porque Dios no teme las preguntas humanas, las espera, las recibe, las responde, y luego nos muestra que hay preguntas mejores todavía, más profundas, que solo se pueden formular de rodillas. Tomás vivió esa verdad, la enseñó con su pluma y la selló con su silencio final, y su voz, aquel mugido del buey mudo, sigue resonando, en aulas y capillas, en bibliotecas y desiertos, en mentes que buscan y corazones que adoran, porque unió lo que el mundo separa. Y esa unión, esa síntesis imposible entre pensar y creer, entre saber y amar, sigue siendo el camino que Tomás caminó, el camino que nos invita a caminar, con la razón despierta y el corazón encendido, con la mente clara y el alma de rodillas, hacia aquel que es verdad, camino y vida, hacia aquel que, al final, es más grande que todas nuestras palabras, y merece nuestro mejor pensamiento, y nuestro silencio más profundo.